Muy buena gente, bienvenidos de nuevo a Disco Elysium. Resumiendo el último capítulo, intenté terminar nuevamente la misión de las firmas para Ebrard y supongo y espero que después de tanto quilombo conseguir la pistola. No lo pude lograr, lo habrán visto en el título de ese video, ¿sí? Yo creo que se me bugueó la misión. ¿Puede pasar? Sí, puede pasar. Todo en los videojuegos puede pasar. Después de eso hicimos los diálogos con Titus y con Katja. Y dale que lo tengo con Katja. Con Class G, ¿sí? Y bueno, descubrimos, supongo que sería la verdad de todo este asunto. Estamos hablando de que obviamente alguien asesinó a este mercenario. Está involucrada Class G. ¿Sí? No sabemos si lo mató ella. Posiblemente haya sido, como dijeron en una hipótesis, un francotirador, lo cual nos abre las puertas para un nuevo personaje, el cual no conocemos. Y bueno, como Titus y los muchachos le están dando un asilo político, digamos, están ayudando a Clash a ocultarse. Básicamente ellos encubrieron lo que es el asesinato colgando su cuerpo. Por ahora resolver el caso pinta bastante bien. Obviamente es parte del juego, parte de lo que es, digamos, inicio y fin del juego. Descubrir el gran misterio, digamos. Pero estamos bien encaminados. Yo no sé cuánto le quedará a la serie. Supongo que muy poco, porque si ya estamos en el punto de que tenemos todas las piezas del rompecabezas y falta solamente unirlas, mucho no puede quedar. Así que atentos. Vamos a pasar directamente a la pantalla del juego, que no quise tocar nada porque apenas entré ya nos dan esta burbujita. Okay, the man with the sunglasses and his hypothetical Station 41. Weird, right? Sí, muy raro. Sí, súper raro. There's something missing here. Something you can't put our finger on. You know what? Just ask him. I know it sounds crazy, and you'll probably get laughed at. But still. Esto me suena muy estúpido porque ya nos dimos cuenta que somos de la misma comisaría. Es más, me dijo que su compañero, cuando hablamos de hipotéticamente, estamos queriendo decir que son cosas reales. Así que... Yes, bueno, just cross it off the list. It's probably not true, though. no se lo voy a apuntar. Bueno, repasando un poco, fíjense cómo achicó la lista lo suficiente como para que no tenga que scrollear. Tenemos karaoke, que nunca encontramos una maldita cinta. La ropa en la basura, que no sabemos todavía. Dice que podría llevar un tiempo, pero no, todavía nada. Fumar, ya dijimos que no lo vamos a hacer. Y esas de la armadura. Bueno, bastante tiempo. Preguntar sobre los tatuajes no lo voy a hacer. Encontrar el arma del crimen. Pues, según lo más seguro es que sea para el final esto. Firmas para ver, bla 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 bla. Pastilleros a montar esto también podríamos hacer. Contacta con la biblioteca pública. Esto tendríamos que ir al otro lado. Primero contactamos con la comisaría, después con la biblioteca. Esto no sé qué va a ser. Bien. Bien, vamos a desviarnos un poco. Ya hicimos en el capítulo anterior lo que es idea principal. Sobra mucho tiempo.
lo primero que quiero hacer... Ah, cierto que estamos sin Kim. Cierto, cierto, cierto. Claro, bueno. No quiero continuar la historia hasta el otro día porque claramente no tenemos a Kim. Y yo creo que él es un elemento súper importante. Hace buenas preguntas, sacamos buena información. Welcome to Frit. Feel free to look around or something. Everything is out on the shelves. Tenía una coronita. What's that magazine she's reading? ¿Qué es I este don't frite? know. Frit? Está escrito con I 3T. think they think that the extra T makes it funkier. It doesn't. Más The story goes that normal Fritte no me interesa. with 2 T's, a men's workwear shop in Vredefort, was already taken. So when Fritte Retail Inc. grew into a multinational corporation, they had to add an extra letter to avoid trademark infringement. Siempre los matecitos. ¿Qué estás leyendo? You mean this? Y sí, boludo, es lo único que está leyendo. This is Pop Stars. It's got, like, famous people in it. It's not for sale. Gracias. Looks like it also has something called Police de la Mode, featured on page 34. This speaks to you. Olvídate de los famosos. ¿De qué va eso de la policía de la moda? It's where they rate different outfits famous people wear. It's kind of funny. They're kind of mean. It's about who's the most stylish. ¿No salen todas las portadas y luce tal que así? Sí. No, I don't think so. Perfecto. Okay. I'm not really supposed to be chatting to anyone, but Quiero canjear este chique por dinero en efectivo. wow. I didn't know you worked for the union, sir. Anything else I can do for you? No, you don't work for the union. The union works for you by supplying you with cash. El resto no me interesa. Vamos a poner las botellitas también, así tenemos bastante The dinero. tear machine your bottles clunk into... 1,30, muy bien. Bueno, nos alcanza para 2 días más. Por suerte. Yo no entiendo por qué me vuelve a acercar la maldita cámara. Bien, quiero hacer hoy. Había dicho que probablemente me ponga a leer los libros para pasar el tiempo, lo cual va a ser aburridísimo en el video porque son las 10 de la mañana recién. No me voy a pasar 12 horas del juego, no de la vida real, obviamente no van a ser un video de 12 horas leyendo. Así que ojo que los libros los voy a guardar por si me sobra demasiado. Podría chusmear por piezas de armadura, lo cual dudo. Aunque ya encontré los guantes chismoseando por ahí. No me voy a rendir con las firmas de Brad, algo tiene que haber. Este lo tengo que hacer. Ah, bien. Perfecto. Hay uno que no puedo hacer porque quien se llevó el coche. Hermoso. Ok. Yo creo que todo me indica que tengo que ir para el otro lado. Porque ya di demasiadas vueltas de este lado y esas no encontré. Puede que haya. Voy a chusmear de este lado a ver si puedo sacar alguna información. Puede que esté el arma del crimen. Dijo que era un francotirador y estaba a distancia, así que cerca no tiene que estar. Puede que haya estado en la iglesia, quizás.
No me voy a rendir en este. Investigar a los inquilinos de la iglesia. Pues esto ya lo hice, ¿por qué no me sale? Lo del cadáver no puedo. Vamos a chusmear a ver qué podemos hacer. Este video se va a llamar Dando vueltas sin saber qué carajo hacer. Ya me lo veo venir. Que mucho no hay. Ya que estamos en Quina, hasta podría hablar con los borrachos a ver si les sirve de algo. Hermano, los tenés literal al lado. ¿Por qué pegas toda la maldita vuelta? Me sirve. Es más, este me quería contar. Sunset. Contame las Wonderful. historias. Ah, tengo 1, 2, 3. Vamos a darle todo. Me pasa el tiempo. Toma, tengo una Potent Not much, Potent but it will do. Pilsner. Hey, Spiral Boy, you gonna share that? Me gusta porque este es el que vende alcohol y te pide que le convides. Chica. Shut up, guys. I'm telling a story here. Something happened to you. Something happened to me, too. My actual name is George, but around here, you already know. I was once a reasonably high net worth individual, a founder/junior partner at a high concept creative services agency. When my story begins, I had just landed a major contract with an insurance firm. Yo no sé a qué velocidad leen ustedes, gente, pero apenas termina el diálogo de él, yo le voy a dar a continuar en las historias. ¿Sí? No la vamos a hacer tan larga como en este momento. Quien quiera sea un poco más lento para leer, lo invito a que ponga pausa en el momento, lea tranquilo y continúe, ¿sí? I used the profits from my agency to finance what I called a cultural incubator. Incubadora Abstract cultural. value generation, value per person, high concept stuff. I developed the paradigm, worked within the paradigm, but the burden of leadership weighed heavily on me. So I went jogging every so often to keep myself sane. ¿Correr te It ayudó? did. With my trusty Sansaric tracksuit, I felt like I could conquer the world. But now dreams are worn thin, much like my tracksuit. One day I left on my evening run. As you may know, it's impossible to clear your head when you're distracted by the sound of keys jangling in your pockets. His eyes are clouded, his dilated blood vessels encircling his irises like stinging brambles. His eyes are your eyes. So I removed the key ring and put the keys for the front gate and the apartment into different pockets to stop the jangling, you see. At least, that was the plan. I was halfway done with my usual lap when it started to rain. The reality situation became very wet, very quickly. ¿Cómo de mojado estamos It hablando? was a day not unlike this one here. I made my way back home and discovered that I didn't have the key to the front gate. I'd mixed it up with the key to the letterbox, which was useless. Porque tenés una llave para un puto botón. Naturally, the situation required me to climb over the gate, which I did. There was no climbing down because I slipped and landed on my ass. Habría caído de pie, tengo reflejos felinos. No, you don't. Whatever. The point is, reality was looking rather grim just then. Me lying on my ass in a mud pit in the middle of a heavy shower. But when life knocked me down, I always got up.
So I made my way across the yard. Standing in front of my apartment door, fumbling with my pockets, I realized that I'd also forgotten my apartment key. ¿Qué pasó después? I rang my neighbor's buzzers. It was late, and most of them didn't even answer. Those who did assumed I was trying to sell them something and hung up before I could even explain the situation. People are naturally wary of ad men, you see. One moment someone chats you up, 5 minutes later you've bought a box of edible lingerie and a strap-on. I don't begrudge them, especially since I was known to be one of the best. Y Heavy is the head that wears the crown. no tiene ningún sentido lo que dice, pero Just bueno. then, I experienced a moment of clarity. I still had the key to my office. I could wait out the storm there. But when I reached my office, I remembered that I'd asked one of my producers to change the locks that day. And since I hired only the best, he'd already done it, and I couldn't get in. Anyway, long story short, life spiraled out of control. I haven't gotten into my apartment for years, and my girlfriend left me because she didn't want to date a homeless man. The company, well, you see where I'm going with this. So, now you've heard my tragic tale. What do you think? Like nothing you've ever heard, huh? O sea, no puedo entrar en su apartamento durante años, está diciendo. ¿No podías llamar a un puto cerrajero? O sea, literal. Hay un montón de opciones que podías hacer. O mejor dicho, decisiones que podías tomar. Y elegiste no hacer nada. Yo también soy casi un indigente, no parece algo tan malo. The hobo lifestyle definitely has some perks. Not having to pay rent, first and foremost. Not being responsible for 20 other people is nice too. Yo no sé qué beneficios le ve. No tenés que pagar un alquiler porque no tenés un lugar habitable donde estar. But that charm wears off pretty quickly. Before you know it, you're wearing a shit-stained tracksuit and spending your days picking tear. Oh, qué bueno que me puse a hablar con este. No solamente, bueno, me cago en el tiempo que pasó, pero estamos ganando experiencia, lo cual es bueno. Experiencia significa más puntos en habilidades. Más puntos en habilidades significa, bueno, depende de lo que hagas. Porque sigues perdiendo todas tus cosas. Good fucking question, Tequila. If I knew the answer, you think I'd be hanging out on a beach in this formerly premium but now extremely dirty two-piece lycra tracksuit? I used to own my reality situation. My business buddies and I had our own creative services agency. I had a nice apartment, an even nicer piece of ass. But somehow it all got away from me. Now I can't hang on to anything. Just last week I stole this nice new jacket, but then I lost it too. The only things I haven't lost are these two drunks. You of all people should empathize with this. Perhaps this lost jacket is something you could help with? Sí, es verdad. Dices que has perdido una chaqueta. Tequila, it's a verifiable tragedy. It was practically brand new. Sure, it didn't really go with my lycra threads, but it did itch a lot less. Say, you're a detective, right? Maybe you can help old Doom spiral out. Solve the case of the missing jacket. What do you say, Tequila? Claro. ¿Dónde la perdiste? If I knew where I lost it, don't you think I'd have it? I mean, maybe I was up by the boardwalk, or walking along the beach, or checking out the abandoned fish market.
Sí, son muchos lugares. Igualmente sos un idiota porque lo que te estoy preguntando es no el lugar exacto, sino en la zona. Pero claramente es tan tonto que no sabe ni siquiera en qué proximidad puede Somewhere llegar esta. north of here, that's for sure. You could ask around, see if anyone's seen it. No me interesa, no me interesa, no me interesa. I'm all ears, Tequila. Bien, tenemos una misión norte. Ahora que me acuerdo encontramos una... No, pero creo que era un saco, un chubasquero. No sé si se acuerdan ese que estaba como cagado por palomas, creo. Pero acá no se puede, ¿no? Paso hay que tener los ojos bien abiertos a ver si encontramos algún objeto extra. Podemos hacer el llamado a la biblioteca también. No, esto es la iglesia. Por acá creo que era. Podría ya llamar a... You pick up the handset. There's a tone. The machine is operable. Marcar número al azar, no. Quiero... The library card Carnet is de folded biblioteca. into two and still slightly wet. Billy is a unisex name. Could be that whoever owns this card is an avid read. Most of Esto ya lo these, habíamos leído, if por eso lo lost, estoy pasando please rápido. return the card to the library. Dial 005 02 55211. Listo. A ver si es You este. pick up the handset. There's a tone. Esto no se The puede saltar. machine is operable. Cago en todo porque no puedo llamar. Quizás tengo que llamar a la comisaría primero. Esto, a ver qué es esto. Chaqueta mugrienta. ¿Será esto? As you hold it in your hands, it makes an uncomfortable crunching sound. ¿Cómo se ha puesto tan asquerosa esta chaqueta? It's a sordid, filthy tale, not for the weak. Are you sure you can stomach it? Ay, Dios. Pensar en la It chaqueta. occurs to you that you're not even holding the jacket itself, but rather the thick crust of jetsam and seagull shit that ensconces it. It smells like a dead sea creature, tangled in grey strands of seaweed. It must have spent quite some time in the water before the tide deposited it ashore. Vale, pero ¿de qué está hecha la costura? Somehow, it was carried or dragged to the boardwalk. If not by human hands, then perhaps the feral dogs that prowl the beaches at night. The faint impressions of many footprints are also present, though it's impossible to tell what kind or how many. Suffice to say, the jacket spent some time on the ground before someone draped it over the railing. ¿Qué pasó después de que la dejaran en la barandilla? The crust is hard. This jacket spent at least a day baking in the sun. Who knows what happened to it then? Claro, debe ser una chaqueta de cuero. El cuero cuando lo dejas demasiado bajo la lluvia o con el paso del tiempo, sí, si no le das mantenimiento, claramente se va a echar a perder. ¿Sí? Echar a perder significa que el cuero se va a estropear. El cuero estropeado se pone durísimo. Sépanlo por si tienen una campera de cuero, hay que darle mantenimiento, hay que sacarlo al sol, hay que pasarle, bueno, pomada se le dice acá, cepillada, hay que mantener las cosas siempre. No es cuestión de ya es viejo y ya fue, me compró otro. A las cosas hay que darles amor y cariño, todo. Somewhere, high above the city, a pair of seagulls trace loops through the air. They are like the bombardiers of the aerostatic brigades, gliding above a target-rich environment. All of a sudden, the bomb bay doors open, and their white glittering payload rushes to the ground.
Splat. An explosion of white on a man's shoe. A curse goes up, but the birds do not hear. ¿Por qué me he tirado tanto tiempo pensando en mierda de It's too gaviota? late. You've already thought about it, and now your hands are covered in muck. Y se me no, sacudir las manos. Now you're just flicking that shit everywhere. This is a disaster. Fuck. You'll never get the smell out. Bueno, al menos tengo la chaqueta. Bien. Ah, es una chaqueta, está bien. Tiene que ser esta. Vamos a pegar una vuelta por las dudas. A ver si encontramos algo más. Acá estaba el muelle con el cadáver. Por acá no me deja ir. Hermoso. Por lo que veo, no hay mucho más. Aparecen escaleras, o sea que acá se puede entrar. La pregunta es cómo. Se me hace raro que no pueda caminar por acá abajo. Porque claramente hay un... Fíjense cómo se mete. Muy raro. Con este ya hablamos. ¿Tenés algo nuevo para decir? Hello, hello. What can I do for you, officer? ¿De más cosas de estas trampas? They may not look impressive, but Lena designed them quite cleverly, so I'm sure they'll do the trick. ¿De la de señoras trampas? Yes. Me encanta. Un nombre de muchas palabras, la verdad. ¿Cómo funcionan? Simple. Attracted by the locusts, the phasmid crawls down the funnel and, having eaten its fill, can't get back out. Pero ¿no dijo que el plásmido era enorme? ¿Por qué son tan chiquitas las trampas? ¿Es tonto? Dijo que era la niña, lo vio grande. Una niña debe tener el tamaño de por lo menos hasta la rodilla o la pierna a los 5 años. Entonces, trampa es una At least, porquería, that's the sinceramente. intention. The net isn't a perfect solution, but we didn't want to A use ver. anything that might damage the specimen's delicate exoskeleton. Lo que decía, a ver, usemos un poco el razonamiento, ¿sí? No seamos... No, basémonos según la información que nos dan. Nos contaron la historia y nos dijeron que ella a los 5, creo que era a los 5, si no es a los 5 es a los 8, lo cual lo hace más grande el bicho. Ella a los 5 años, voy a dejarlo en 5 porque creo que es la correcta, vio a este phasmido, como le dicen, ¿no? Y dijo que era enorme. ¿Por qué puta pones una trampa pequeña tipo para langostas si sabes que es enorme? Eso es como cebo. Locusts. Nearly all known phasmids are herbivores, of course. But we've hypothesized that the Insulindian phasmid might occasionally prey on other insects. Una langosta no es un insecto. Inside the traps, a number of locusts crawl and tumble over one another in a tiny, chittering swarm. A meat-eating stick insect? Does it pretend to be the reeds as part of its ambush behavior? This seems unlikely. Puede que se trate de mi insecto favorito. Es un insecto palo, come carne, o sea, come otros bichos. Pretende ser un junco como parte de comportamiento de depredador. Sí, a ver. Déjenme pensar porque ya no me acuerdo el nombre. Mantis religiosa. Es lo único que se me viene a la mente cuando dice insecto.
palo devorador de carne y que pretende ser plantas. Que yo sepa, acá en Argentina se le dice también tatadios. No me pregunten por qué mierda le dicen así, pero se le dice también tatadios. Una mantis religiosa. Yo lo conozco como mantis religiosa. Yo creo que ese es el bicho. Un insecto palo carnívoro me parece improbable. Che, no pasa más el tiempo con los Thank you diálogos for your estos. opinion. We have also included plant material in the traps to satiate your skepticism. Not a big fan of skepticism, this one. Y yo creo que no. Che, ¿con este de arriba hablamos ya? ¿O fuimos a hablar directamente con el criptozoólogo? Este tipo no me va a dar más información. Yes. What? ¿Compró las trampas por usted? I didn't expect you to take such an interest in our work here, officer. No sé por qué le puse. El caos es mi método. Soy su vástago. Well, be that as it may, I'd really appreciate the help. ¿Dónde están las trampas? There are 4 in total. One is to the south, on this little peninsula, by the boathouses there. It's very near. Another we set in Land's End, to the northeast. It's behind a small sand dune there, on your way to the old radio tower, after the church. Ah, verdad que habíamos encontrado un búnker también. The Bien. third is set near the canal, where you crossed, by a concrete slab. A big thicket of reeds going up the slope, and among them... You should check at least one of those before returning to this one, since I just said it. This one's more of a technicality, but still, better safe and stupid than sorry. ¿Qué hago, señor Fásmido? Bring it to me at once. Just make sure the trap is closed tight. Bien. He's not comfortable with the possibility that you'll claim the find, but he's lying about this even to himself. ¿Y si lo encuentro en otra parte? That's highly unlikely, officer. But in the event you do, I'll spray you with a pheromone mixture I developed. It's made of musk and research chemicals. The pheromone should attract the insect to you, or at least prevent it from bolting at the sight of you. It's quite potent. Will last you about a week. Una semana. Échemelo en abundancia, por favor. This is the smell of dying reeds, of longing crumbling into the water. Listo, pongámonos a eso. Thank you for your help. Gary and I will start breaking down camp. If you have any more questions, now's the time to ask. Finally, you're being sensible. I'll start packing right now. Sí, el criptofascista. Ah, gracias a Dios está todo marcado. Con vos no hablé, muchachito. Hello, I'm Gary. Very generous of you to help us out, officer. I'm just waiting for my friend Morel to finish up with his insect traps so we can return to civilization. ¿No eres un amante de la vida al aire libre? I like nature, just not this bloody coast. It's mostly drunks and degenerates that come here. Borracho degenerado. Degenerates? This man respects authority too much. To see the truth inscribed upon thine own visage. Pretend thou art a paragon of virtue. No soy nada de eso. A ver, ya dejamos de serlo en realidad.
No sé nada de eso, te lo puedo asegurar. Soy un agente de la ley que hace las cosas a rajatabla. Limpio como una patena. Ni siquiera me dejo tentar por las cosas que toco. I've been tempted on occasion, but someone has to stay strong for Revacol. Es el primero que escucho que dice Rebacol y no Rebachol. He pronounces Revacol with Sí. a hard K, ¿Viste? unlike other people. Al toque lo saqué. Serious question time. This man is no innocent. No one is. ¿Has dicho Rebacol? I like to pronounce it the hard way, the old way, the Vespertine way. The stupid way. Fuera de joda me gusta más Rebachol. He winks at you, trying to relay some hidden message, inviting you to mispronounce it too, perhaps. It's odd. It's a secret right. A very fringe nationalist handshake, probably. Bueno, por lo menos no nos deja hacer las otras preguntas. ¿Sabes algo sobre el hombre arcado tras el whirling? Oh, so that's what the RCM in Martinez is about. Great. Great to hear someone's finally taking care of that. Entonces, ¿sabes algo al respecto? No. Nothing. He was some kind of mercenary. But everyone here knows that. I'm just glad to hear you're looking into it. That's all. Perfecto. Estoy girando la cámara, lo aviso por las dudas. Cada tanto me gusta fumar. Cuando juego Disco Elysium es como que me llama un poco. Necesito uso para mantener la cabeza en funcionamiento. Les pido disculpas por eso. Obviamente lo voy a hacer fuera de cámara cada vez que me alejo y listo. ¿Sí? No va a cambiar nada en la jugabilidad. He didn't kill him or anything, but there's something going on here. Sí, está medio rarín y es tipo... ¿Esta taza es tuya? Esto me parece que es... ya... Vamos a ir con esta. ¿Tú también eres criptozoólogo? No. I help Morel with research sometimes, and I've learned some things along the way. But I don't usually go in for picnics like this on my own. Ok, vamos directo al grano. ¿Esta taza es tuya? My mug? Why would you think that? No, yo veo que la reconoces. Te aprecio en tu mirada. I may have had a similar looking mug in the past. That's all. Las dos me gustan, ¿eh? Este es más suave y este es más directo. Voy a leer las dos. Sigue resultando sospechoso. ¿He mencionado que encontré la taza en la escena de un linchamiento? Opción 2. Muy bien, te creo. Pareces la clase de hombre que es consciente de que mentir a un agente de la ley es un crimen. Vamos a ponernos agresivos porque siento que este hombre sí es raro. Okay. I Gracias. admit it. I threw the mug away in the trash container behind the hostel. I know I shouldn't have, and I am very sorry, officer. Entonces estuviste en la escena del crimen. You're not going to find me, are you? $250. Podría sacarle dinero. Nah, a ver, tiraste una taza a la basura. Paso, Gary, solo quiero información. Thank you. You won't regret this. I won't use another man's property to dump my garbage ever again. I don't know what got into me, really. Work has been stressful lately. Damn Koiko's price dumping us out of competition.
What did you do, Gary? Antes de seguir, yo sé que hay gente que fuma frente a la cámara. Yo no. Sí, es la única aclaración. Nothing. Nothing. Just answering some questions. Helping out the law. ¿Cómo accediste al contenedor? I know a guy who works with the trash collection services. CS Municipal. He gave me a master key for the trash containers of Martinez. ¿Por qué rebuscar en la basura de la gente? So I can use the Whirling's trash compactor to store my own stuff. Garbage disposal is expensive as hell. The damn Hemians run it like a mob. I'm sorry, okay? I thought I could cut costs. I shouldn't have. I shouldn't have disgraced myself. Ahora sí te cobraría la multa. Gary, ¿pusiste la ropa de una víctima de asesinato del hombre al que colgaron tras el Whirling en el dichoso contenedor? Officer, please. Let me explain. It's not like that. Encontramos. Y son 10:35 recién. Bueno, explícate. I was only cleaning up. I live right across the yard from where he was hanged, and I saw him stripped naked. All the clothes lying around in the yard, smelling. People are animals, you know? Sí, ¿qué sucedió? Then I came out to clean up the rags because no one else would. I put them into the Whirling's trash, along with a broken mug, admittedly. Okay. I was coming to throw the mug away, and, well, I threw the mug there and the clothes too. Opa, no sabrás nada sobre la armadura desaparecida de la víctima, ¿verdad? Armor? No. I mean, yes, of course. I know he was wearing armor, but I don't know anything about it. An infant could see he's not telling the truth, but he's too scared to admit more wrongdoing. Oh, fuck. Prosigamos. I hope I can help your investigation, in my small way. Don't be so relieved yet, Gary. This bad cop may have been in your apartment, admiring your mug collection. Perhaps a little intimidation? Y bien, Gary, vive cerca, ¿verdad? En un apartamento en Martínez. Vamos a sacarle más información porque seguramente me pueda dar lo que necesito para subir esto. Puntos de habilidad no tengo. Y no, estoy usando cualquier cosa. Compostura. Sure do, officer. His eye is narrow slightly. He's wondering where this is going. ¿Eres muy fan del hombre de Heimdall? How? Vi el póster de tu apartamento. Yo también soy fan de Heimdallerman. Vamos a dejarlo. But why were you in my apartment, officer? Tan solo era un pequeño favor al señor Claire. So you work for Everard Clare? Officer, please tell him we're good. No, tell him I'll make it up to him. What have I done? He'll send the muscle after me. Intenta no cagarla, Gary. No es más que una puerta abierta. What could it be about? I probably talked too loud. In the whirling. About some theories I had. Whatever it is, I'm done with it. I won't do it again. If there's anything I can do to assist you, or the Union, just ask, okay? I'll try to help if I can.
Me sirve. This scared him proper. He's positively melting from fear. Has to prop himself up with a lot of anger to keep it together. 42% no es lo ideal, pero lo voy a hacer. Is he? Acá. He's looking comfortable enough. Maybe it was just beads. Sounded like beads. But what kind of beads might a man like Gary be hiding beneath his clothes? ¿Eso que escucho son las cuentas de un rosario? I don't pray, officer. Faith in non-existent helpers is a sign of weakness. Not for proper Revacolian men such as ourselves. Ok, mi teoría es que él tiene la armadura y el ruido que escucho es eso. Necesito subir un punto a compostura. Así que vamos a continuar. Notar hasta que no termine el día. ¿Qué más tenemos para hacer? Ah, puedo entregar esto. Puedo chequear las trampas. Noreste del edificio Fell. Ya estoy arriba de todo. Ah, vamos a investigar eso ya. ¿Por qué? Ah, no puedo ir. Por acá no se puede ir. No hay nada acá. Ah, este es uno. Perfecto. There's a trap in the reeds at your feet. Looks like the same one you saw Morel set before. Same mesh, same wiring. Mirar alrededor. Behind you, the ruins of a residential building rise over the reeds, shielding them from the wind. The reeds rustle confidently. When this district was booming, the reeds were kept at bay. Nothing obscured the freshly painted facades. Nowhere for drunks and adventurous teenagers to hide. Now only the wind blows. Alcanzar la trampa. Locusts are crawling around in the trap, confused but uneaten. You see no carnivorous reed phasmid gorging on them. Bueno, primer trampa chequeada, segunda trampa. Tercer trampa chequeada, mejor dicho. Ok, pero tenemos que hacer sí o sí. Finis Tierra, al noreste del edificio Feld. El edificio Feld... Ah, este no es el edificio Feld. Tarado que soy. Este es el edificio Feld. Noreste, yo sinceramente soy pésimo para los puntos cardinales. Muy malo. No sé cuál es el este. Supongo que será... Sí, por acá atrás. Tengo que bajar y ir por ahí. No los voy a hacer todos porque si no se van a ir. Y claramente no queremos esto. Ok, acá está la trampa. Acá no había nada, ¿no? Lo que se me hace raro es este camino que lleva a otro lado acá. Todavía no pudimos llegar. Muy probablemente necesitemos un bote. Por eso estábamos preguntando tanto por los botes. A familiar apparatus lies among the reeds. Esto ya lo dijo, mira The alrededor. reeds sway in the coastal breeze. They seem to be waiting for something. The wind picks up here, near the Cape's end, surrounding the narrow strip of land from 3 cardinal directions. It's cold for this time of year. This trap is also full of panicked locusts.
No sign of any cryptozoological beast inside. No. No hay nada. Me gustaría entrar en este búnker. No sé si es muy buena idea hacerlo solo. An old door, worn by elements, guards the depot. The wind has blown a sand dune in front of it. The door hasn't been opened in a long while. You see a handle. ¿Qué leches es esto? The concrete structure looks military in origin, over half a century old at least, but sturdily built. Claramente no lo podemos hacer. Vamos a necesitar algo mucho más potente, elaborado. Ah, tiene que darle toda la vuelta por colisión del juego. Perfecto. Tengo que entrar también a la iglesia. No, porque después tengo que volver por acá. Vamos a hacer lo de la trampa y después vamos a hacer lo de la iglesia. Acá. Creo que no. Ah, la que acaba de poner Morel. Y hay otro abajo. Perdón, escuchaba ruidos. Está lloviendo afuera. Bien, aprovechamos, vamos a entrar a la iglesia. Tenemos demasiado tiempo. Por suerte. Tenía que terminar de investigar la iglesia. Esto... ¿De algo acá? A machine stands in the corner, watched over by the figures on the stained glass window. It's turned on and quivering with soft electricity. Colocarte detrás de la máquina. As you step closer, you notice fluorescent play and print buttons on the keyboard. A hatch connected to the central compartment is wide open. Rebuscar en el... No, primero hay que reproducir e imprimir. The speaker comes to life. Static seeps through the machine's planar magnetic driver. An old lady greets you. Her voice sounds 100 years old. Good morning, FUENTE accident on Sandbrun. This is the East Insulindian Repeater Station 1. Please repeat. Is this the personal log? Esto es muy extraño. It's the same old woman you spoke with through the radio computer in the doomed commercial area. Por 3 accident, como en la zona comercial I maldita. have two machines registered to this company name in Martinez. One on Sandbrun, the other on Rue de Saint-Ghislaine. Saint-Brun, that's the church. Rue de Saint-Ghislaine, the doomed commercial area. Ok, entonces alguien se mueve por esos lados. Anything else I can help you with? Lo siento, he olvidado mirar dentro del núcleo para comprobar el filamento que está insertado. Please end the call and do that. Goodbye. The machine's keyboard is still illuminated. Imprimir. Revealed, nothing happens. Rebuscar. Behind the hatch sits a cube-like crisscross of filaments, smoldering in the dark like fireflies. Silver tape on the side says, in black marker, log, February to March. Another filament memory. Press play to talk with the repeater. The speaker comes to life. Good sí, morning, sí. FUENTE accident on Sandbrun. This is the East Insulindian Repeater Station 1. Please repeat. Is this the personal log? He mirado dentro del núcleo, pero en la etiqueta del filamento solo pone reg, febrero, marzo. Good. Please repeat the password. ¿Y de dónde sacó la contraseña? Entonces, No. The hint system is not part of the protocol for repeater stations.
Mi policía, por favor, abra esta cosa. I am contractually obliged to protect the privacy of the filament holder for stress accident. Without filing a warrant with Intel, I cannot give you access to this filament. Now, can you please repeat the password? Received. I will for stress accident. Is there anything else I can do for you today? Good. Please repeat. Receive. For stress accident. Goodbye. The machine's keyboard. Mierda. Me falta algo. What? Hay un pensamiento acá, pero no logro... Oh, hey, Way. There's coffee in the back. Oh, wait. I meant Oh. the mother's love. ¿Qué haces en un sitio como este? This is a special place. There's a perforation in the world up there. A way out into nothingness. This church was built around it for purposes of veneration. I circled it, nurtured by the silence bestowed by the mother. One of these days, I'll be pure enough to go drink from it directly. ¿Tuyo? I think they were. A long time ago. I had to shed them like skins to get closer to the center of the silence. You could have them. I don't need them anymore. ¿Qué pasará cuando bebas de la I perforación? will be incinerated, but not destroyed. Finally, I won with the state of the world before reality began. That sounds a bit like substitution behavior, no? You know a thing or two about that. A Bien. sinewy figure lingers on the wooden Por beams, casualidad, ¿no habrás escuchado blending into a la the vieja, shadows. a la viejita decir la contraseña de su radiocomputadora? Too many times, Essay, you need it for something. Obvio. Surveys are a good way to fish for personal information, especially in the name of public safety. Sí, la necesito para un caso de homicidio en primer grado en Martínez. Don't sweat it, vato. The password is afterlife death. What you think of that? Makes me almost pity la niñita pequeña when I hear it. Oh, fuck. I think we're done here, Essay. Ok, te tomo el palo. Puede que los cables funcionen como micrófonos de contacto. Que no me interesa. The machine's keyboard, the speak. Good morning. For stress accident on Saint-Brun. Vamos otra vez. Good. Please repeat the password. Tras vida, muerte. Good. I have unlocked the filament. After ending the call, please press print to access the filament. For stress accident, is there anything else I can do for you today? No le voy a decir esto. Gracias, pero voy a colgar. Goodbye, for stress accident. The machine's keyboard is still illuminated, revealing fluorescent play and En print. primera. The printer prints out a long text document with dated paragraphs. It looks a bit like someone's journal. Leer el documento. The first entry, made on the 4th of February, 51, by an unknown author, is short and concise. Para, dijo 4 de febrero del 51 en inglés. ¿Por qué pusieron 52? Errores de tipeo quizás. Arrived at the church, the door was boarded up, so I used the crowbar to get inside. Looks like the place has been deserted. Nothing out of the ordinary, but I'll ask around. Need to figure out how to get the electricity in. 6th of February, 51. Had a little chat with the local fishermen. Said I shouldn't go near that place, that the church was spooky
and ridden with narcotics. It's a little spooky, all right. Still haven't figured out the electricity. See? Even one of the spookers themselves says it's unnerving. 7th of February, 51. Finally got the electricity in. Next on the agenda, a new antenna. I'm thinking ESCA series, something advanced. 8th of February, 51. Bought the antenna, had some problems setting it up. Called Simo for help. Heard the others are back to making art. Drinking somewhere out of town. Sulislav started a rock band again. Lexi has been seen asking money from strangers. But at least the artists have their act together. They're qualified labor. They can get work anywhere. Graphic design, ads. The programmers are doing fine too. I mean, they're programmers. The writers, though, they're fucked. I just have to find out what caused that data loss and be done with it. Still don't understand how it managed to wipe out the backup, when the backup wasn't even connected to the front. I know. Everyone thinks it's impossible. They say I must be lying. I'm here to set it right. She must be talking about her former colleagues from Fortress Accident. They all sound like radio game people. Es raro esto. 12th of February, 51. Pero tenía razón con lo del 51. From the grocery store. Apparently, there's a strike going on in the harbor. Definitely not happy to see the Martinez people again. Everything's now set up in the church. Going to start working tomorrow, 8 a.m. 25th of February, 51. I've been sending data up to Lintel for a while now, trying to recreate the data loss, but nothing. Didn't even feel like logging in, the disappointment. But I did discover a curious audio-spatial anomaly at the back of the church. I've named it the Swallow. It swallows sound. Need to get some mics. A shiver runs through you as you look to your left, toward the silence. 28th of February, 51. Yes, the first recordings confirm that the swallow is real and I'm not just losing my mind. It's a pillar of silence with a diameter of approximately 3 meters. Seems like the higher I go, the less I record. This might be a coincidence, or it could be connected to the data loss that led me here. Tendría que chequear también la del otro lado, ahora que lo pienso. March 51. Some kind of young disco men have appeared next to the church. I've been trying to record the silence to find the epicenter, but now it turns out I've also been capturing the future of dance music, one neo-disco song over and over again. Fortunately, the song is so monotonous, I was able to devise an algorithm to factor it out. The other day, one of the disco men came in. Before I could even say hello, she got scared and left. Good, I don't want anyone distracting me from my work. That disco man must be a cell. March 51. I got a call from the repeater station. Someone has tried to access the radio computer in our old office in Martinez. Can't do anything about it. The storekeeper still doesn't want to let me inside the building. Thinks I'm part of some kind of curse. How Martinez of her. March 51. A new 2-meter aux cable. Noodles. Crackers. Ping Ping energy drinks. Water. Toothpaste. Gum. Also some canned air. Your reading is interrupted by the sound of the church door opening. Opa. A strange woman makes straight for the radio computer. Esto es raro. Breaking into my radio computer, I see. Yes, you are breaking in, but not into her radio computer. You're a master circuit bender.
Ha venido por un caso paralelo en representación de ciertos empresarios del mundo de la música. Verás, soy de la MSR. Well, you won't find any music venue organizers here. It's just me and my computer, and it has been this way for weeks. Now please give me some room. I need 2 seconds to see that you haven't destroyed anything. What is it? Por casualidad eres la programadora jefe de Wirral Untethered. Yes. Or no. Not anymore. That project is dead. She doesn't seem surprised to be recognized. Rather sad. Something passes over her face before she straightens her back. Bien, terminamos este diálogo y cierro el video. Y voy a explicar qué vamos a hacer en el próximo, ¿sí? Como siempre. Perdona, pero ¿quién eres? ¿Qué estás haciendo aquí? I am Soona Luukkanen Kilde, the former lead programmer of Fortress Accident and RSA radios. I have over 16 years of programming experience, and I'm proficient in both Vox and Orbis languages. If you're not here to hire me, I don't really know how I can help you. Did she say over 16 years of experience? She must have started programming when she was still a teenager. ¿Has visto al hombre cangrejo? No. ¿Pero sabes que anda por ahí? Yes. Parece como si no te importara en absoluto. No. You're right. I'm not. ¿Por qué hay tanto aparato en este I sitio? brought them here. These are my machines. Please don't touch anything. Bien, estas son todas las preguntas que puedo hacer. Porque si dice que hay de los cuencos de agua, significa que las puedo hacer todas. ¿Para qué es la antena? I use the AR1 as my RAIN prefix processing unit. REM Prefect es tu radiocomputadora, ¿cierto? Y esa antena es su unidad de procesamiento. Yes? You really don't know anything about radio computers, do you? Al contrario, soy un maestro del circuitoneador. Lo sé todo. Then you'll certainly know that all radio computers perform operations on air. So in order to gain more processing power, you need to invest in a good antenna. ¿Y la R1 es una buena antena? I guess it is. So far I've been quite satisfied with it. Martinez is an unstable region with bad coverage, and the operation has been surprisingly stable. But it's not the cheapest one on the market, so I wouldn't recommend it for your regular red tape operations. Fraser 1000 is a foolproof line for civilians. Anyway, you should do some research before you decide to buy anything. Ask around, compare the prices. There are many milieux dedicated to that sort of thing. She liked telling me this. It calmed her nerves. ¿Qué haces con la radiocomputadora? I'm working. The machine seems almost alien with its pulsing core. The light casting her face in a strange shadow. ¿Trabajando en qué? Could you just shh for a moment? Or get to the point. I really need to focus on something. ¿Tu radiocomputadora REM Prefect no fue fabricada exclusivamente por uso gubernamental? So you do know something about computers. You're right. Prefect is used mostly by the government peeps. Así que trabajas para el gobierno. No, I don't. ¿Cómo es que tenés una? Because I needed something good for my investigation, and RAIN Civic is widely agreed to be below all standards, so I had to upgrade. Besides, owning a RAIN prefect isn't such a big deal anymore. No, actually, it is kind of a big deal.
You don't see ream prefects in every police department, for example. ¿Cómo lo conseguiste? I know a friend of a friend who used to freelance for the Coalition. I was actually aiming for the military-grade RAIM Rational series, but couldn't find one. Prefect is mainly based on the same technology as RAIM Civic, so it's kind of a rip-off. But it does have better compatibility with newer antenna models, so I won't complain. Perfecto. ¿Qué hay de los cuencos de agua? They are connected to my RAIM Prefect. Whatever you do, just please don't move them, okay? Thanks. Short and terse. There you have it. Whatever she's using them for, they're hers. Ok. Intentaré no tocar nada. Siguiente pregunta. ¿Estás haciendo en la iglesia abandonada? You really like those questions, don't you? Sí. They're bloodshot. She really hasn't been getting much sleep lately, has she? Soy inspector de policía. Mi trabajo es hacer preguntas. I'm conducting scientific research here. You can't throw me out. ¿Qué investigación? I'm looking for the location of a 2mm hole in the world. Esto es interesante. Wait, what? She's looking for a disruption in the radio waves. That's what her personal log said. ¿El agujero guarda relación con la pérdida de datos que se menciona en tu bitácora? Yes, that's what led me here. But I suspect it might be something a bit more complicated than that. Un agujero en el mundo. ¿Qué significa eso exactamente? Exactly. What does it mean? Up to now, it has been impossible to say what it is because it's impossible to measure nothing. A ver, se puso bastante científico-filosófico esto. What do you think it is? What qualities does nothing have? How do you measure something that does not exist? A ver. Si estás en... sí, voy a seguramente decir muchas cosas estúpidas, pero en realidad no está investigando la nada. Está investigando algo que no puede percibir. Claramente hay algo que está interfiriendo, hay algo que está haciendo ese vacío, pero es imperceptible. Claramente no cuentan con la tecnología para verlo. Es algo muy muy pequeño, transparente, translúcido. Pero hablar de la nada es... Easy. You measure it by the world around it. En realidad también, yo creo que se mide por el mundo en que lo rodea. Se mide recogiendo datos de su entorno, en el cual existe. Exactly. Very true. That's what I've been aiming for. That's why I have those basins. I've tried using hydro transducers to record the silence. To find out where it begins. Por eso los tachos con agua. Ahí dice hidrotransductores. El agua, que yo sepa, lo más seguro es que esté equivocado, como digo siempre, pero el agua es muy buen conductor del sonido, así como de la electricidad, con lo cual el más mínimo sonido puede ser captado ahí. Por eso los submarinos pueden captar buenas frecuencias bajo el agua de todo tipo de sonido. But honestly, it's not progressing very well. Por eso tienen sonares. Hacen un ruido. Vuelvo a repetir. No sé si estoy 100% bien en lo que estoy diciendo, pero hasta donde sé es así. El sonar hace un ruido, por algo se llama sonar. Ese ruido va hacia cierto punto y cuando choca con algo, ese algo es lo que devuelve la señal e indica que hay algo. En este caso lo que ella está haciendo es esperar a que ese algo choque con el agua y el agua dé la respuesta. Es lo que yo entiendo. Dicho... Encima mide 2 milímetros, anda a cagar.
Has dicho que la investigación no iba bien. ¿A qué se debe? Because it's just trial and error, trying to locate the swallow, the exact point in space. And I don't have a... You know what? It would be really helpful if you could just stop talking and let me work. ¿Alguna idea de dónde puede estar ese agujero? Somewhere underneath those roof beams, I assume. Un punto bajo las vigas del techo. Puede estar abajo de la iglesia. Only a faint crisscross of rafters can be made out from the dark, most of the tower disappearing into the shade. ¿Y por qué aquí? There's this place at the back of the church, a place where all audible vibrations seem to decease. I've named it the Swallow, and the higher you go, the less you record. Por ahí es por donde pulula el hombre cangrejo. I know. ¿Crees que de alguna manera él podría ser el responsable? No, I don't. Listo. Eso es todo cuanto quería saber sobre el aterrador agujero de 2 milímetros en el mundo, por ahora. Great. Thanks. Vamos a romper un poquito más las bolas. Es un poquito más largo el video de hoy, pero es interesante la teoría y lo que apareció ahora. Me gustaría que esté Kim para también tirar ideas, pero bueno. Tardé mucho en descubrir cómo mandar ese cadáver a eso. No me acuerdo el nombre que se le da. Calculo que lo llevarán a la morgue para inspeccionarlo. No me acuerdo el nombre que se le da exactamente a la inspección. ¿Qué opinas de la música dance anódica? What? I hate it. I bet she hasn't even heard it. ¿Ya has parado de escucharla? ¿Escucharla de verdad? Yeah, like all the time. My tent neighbors don't really ease up with their partying, do they? Me acaba de salir un logro que es decir 5 frases policiales sobre el arte. Bien. Maybe I'd have to be on drugs to get it, but to a sober mind it just sounds like uninspired rug whipping. No idea what it has to do with either dancing or music. Claro, claro, pero ¿qué te parecería un club de música dance anódica? This is about those speed freaks in the tent, isn't it? I've got some news for you. It's not a nightclub they want to build here. ¿No? ¿Y entonces qué es lo que quieren montar? Take a guess, why don't you? Sí, yo también les creo. Sigo pensando que quieren montar un club nocturno para música dance anódica. Dicen que es su sueño. I can't believe they got you so easily. Go have another talk with those up-and-coming entrepreneurs, will you? Thanks. Listo, te dejo trabajar tranquila. Y concluimos acá, gente. No esperaba conseguir esta información, pero bueno. Y encima no pasa más el tiempo. Lo cual dentro de todo está bien, porque estamos sacando las otras misiones secundarias. Ya dije que en lo posible voy a hacer todo lo que encuentre. En este momento me quedaría... Bueno, hablar con los pastilleros, como le dicen. Yo les digo los disque muchachos. ¿Dónde está el otro? La chaqueta de espiral. Y las trampas. Las trampas voy a hacerlo a lo último porque, como digo, si puedo subir ese punto, quizás llegue a 50%. ¿Sí? Tengo que subirlo a compostura. Y nos faltan 40 puntos de experiencia, lo cual supongo que conseguiré haciendo estas misiones. Entonces, lo primero es pastilleros, chaqueta. Que podría ser la chaqueta primero, pero estos dos son sí o sí. Bueno, esto hasta el otro día no puedo. ¿Cómo era? Pastilleros, chaqueta. Si
subo el punto a hablar con el señor este solo no sé qué cosa, que sería esta. Supongo que si cumplo la misión de los muchachos me darán alguna cinta. Y hasta ahí estaríamos. Y después, bueno, seguiré con las historias de espiral y etcétera. A ver si podemos subir ese punto. Sigo sin tener indicios de las firmas para Everard. Sinceramente no, ya me estoy rindiendo. A menos que de casualidad haciendo todas estas cosas me den algo, lo cual dudo. Quizás subir un punto y volver a hablar con... ¿Quién? Isobel. Pero bueno, gente, esos son problemas para el futuro. Próximo capítulo vamos a intentar cumplir estas misiones, a ver cuánto margen de tiempo nos dejan. Como les digo, si en un capítulo no tenemos misiones secundarias para hacer, ¿sí? Y tenemos que hacer pasar el tiempo, lo más preferible para mí es, bueno, ver lo de los libros. Quizás hasta saquemos algo de historia, información que nos ayude más adelante con algún personaje. Pero bueno, hasta ahí. Gente, dejen ese buen like por Disco Elysium, por la serie en general, sí, por el video de hoy. Recuerden dejar en sus comentarios qué es lo que opinan. Opinen acerca de las firmas. Sinceramente ya en este momento pienso que es un bug. Díganme ustedes si es o no. No me spoilen cómo conseguirlo. Si es que todavía se pueden, solamente díganme si todavía podés. Porque tampoco pude falsificar la firma. O sea, ya no sé qué hacer. Lo del acertijo, bueno, más adelante supongo que será. Y creo que no tengo nada más. Recuerden, sin spoilers, sin spam, comentarios. Si quieren demostrar su apoyo al canal, dejen esa suscripción. Es para decir, bien ahí lo que estás haciendo. Me gusta lo que estás haciendo, como quieran decirles, sí. Si dejen la suscripción si les gustan las series hasta ahora. Recuerden, próximo juego es The Witcher, una vez que terminemos Disco Elysium. Probablemente traiga otro más para los miércoles que lo tengo libre. Pero no sabría, tengo que organizar bien el tema de tiempos de videos. Porque me toma bastante tiempo, ¿sí? Pero bueno, eso es algo que yo tengo que resolver personalmente. Gente, si dejan esa suscripción, recuerden apretarle nuevamente encima. Tengo que chequearlo. Sí, abrí YouTube para hacer eso. Sí, una vez que le apretan, fíjense que le va a cambiar a suscrito con una campanita, le apretan encima. Pueden personalizarlo para que les salga la notificación sobre los videos que ustedes quieran, o todas, si quieren que aparezca directamente todos los videos en notificación cuando se hacen públicos. No los aburro más, espero que les haya gustado, nos estamos viendo, saluditos.